hoy vamos a darle una vueltita de tuerca más al tema que tratamos el domingo pasado. Sé que ha movilizado a muchos varias cosas el pensar en la bendición y en la maldición. Así que voy a empezar primero con un repasito de lo que hemos visto y después vamos a darle una vueltita de tuerca más al tema. Amén. Allí ustedes tienen adelante el repaso que vamos a hacer. ¿Quién te bendice? Ha sido el tema, ¿sí? Ya sabe usted quién lo bendice, ¿verdad? Es más importante saber quién me bendice que quién me maldice. Amén. No mandar en esas cosas. Y hemos visto varias cosas. La primera de ellas es, la primera enseñanza que tuvimos, es que una maldición se corta o se cancela solo por el efecto del poder de Dios sobre tu vida. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces las personas creen que la maldición la puede cortar otra persona. Pues no, miren, no hay nada más lejos de la verdad. No hay ni pastor, ni apóstol, ni nada por el estilo que pueda cortar la maldición. Lo que corta la maldición y lo que de hecho va a hacer ese pastor o ese siervo de Dios, va a ser guiarle a conectarse de nuevo con la bendición. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir en el nombre de Jesús, corto la maldición que han hecho sobre tu vida. Pero la maldición es un proceso donde si usted está bajo ese proceso es porque ha pasado un tiempo que lo ha llevado a caer en eso. Entonces es necesario desandar ese proceso. Por eso es importante el efecto del poder de Dios sobre su vida. Y esto nos tiene que alegrar. ¿Sabe por qué? Porque a eso lo tenemos más cerca de nosotros que a cualquier pastor, que a cualquier apóstol o que a cualquier siervo de Dios. A Dios lo tenemos siempre. Y el efecto de su poder puede manifestarse en nuestras vidas de una manera grande y maravillosa. Amén. Así que ¿quién corta la maldición? Es el poder de Dios en nuestras vidas. No es una persona. Hay gente que se ha quedado pegada a iglesias o a ministerios porque creen que es esa iglesia o ese ministerio lo que le ha cortado la maldición. Bueno, no es así. No es así. Es Dios. Amén. Es Dios el que hace la obra. Parece sencillo, pero hace una gran diferencia. Segunda, para que una maldición sea lanzada es necesario que alguien le preste su bocota, sí, perdóname la expresión, al diablo para que él nos maldiga. ¿Qué es lo que pasa? Para que una maldición se lance, alguien tiene que prestarse para hablar mal de usted. Generalmente hablamos de los que critican, de los que andan siempre con chisme. Son gente que está en maldición, que le gusta hablar mal de los demás. No se prenda en estas cosas, gente. Y tampoco se prenda en hablar mal de usted. ¿Usted se ama? ¿Usted se ama? ¿Y cuánto tiempo se bendice? ¿Cuánto tiempo de su día o en sus oraciones usted lo utiliza para bendecirse? Tenemos que aprender a bendecir, a hablar bien de las cosas que Dios dice de nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros como iglesia tenemos una declaración diaria? Hay hermanos que no la conocen, está en el blog. ¿Cómo dice la declaración diaria? Amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Mire qué bendición poder decir yo soy la voluntad de Dios en la tierra. ¿A la voluntad de Dios le va a ir mal? Le va a ir bien, porque la voluntad de Dios es Dios mismo manifestándose a través de una persona. Tenés que aprender a bendecirte, tenés que aprender a amarte, tenés que aprender a aceptarte. ¿No ves que el diablo te usa todas las frustraciones, los problemas que recibimos justamente para que tengamos un concepto equivocado de nosotros mismos? Pensar que soy un fracaso, pensar que siempre me va a ir mal, pensar que yo nunca voy a poder conectarme con lo de Dios, pensar que yo no sirvo para estas cosas. Son maneras que el diablo va a usar para maldecirte. Amén. ¿Y quién lo hace? Vos. Y entonces va alguien a orar en contra del diablo y el diablo dice, yo no hice nada, él solo se maldice. Y tiene razón. ¿Está comprendiendo? Tampoco maldiga a los hermanos. Tampoco hable mal de los hermanos, porque es la manera que el diablo está esperando para tener derecho de hacer daño a los hermanos. No hable mal de los hermanos. Todos pasamos por etapas buenas y malas, pasamos por tiempos que son lindos y por tiempos que uno quisiera olvidarlos.
Entonces aprendamos a saber vivir en bendición y a saber creer que nuestra boca está para bendecir, no para traer muerte. Amén. Tercera enseñanza, siempre habrá quienes buscarán nuestro mal. Así que ya deje de hacerse problema. Usted es una persona que va a levantar la envidia de un montón de gente. Hace poco vi una hermana que se compró un auto lindo, nuevo, intercesora en otro lugar, 2 tiritas rojas atrás. No podés hacer eso, es un hijo de Dios. ¿Qué vas a querer la envidia? Si los más envidiados somos los hijos de Dios. ¿Ustedes creen que estas chicas que van a pasar en la bandera no las envidian los demás? Y entonces, ¿qué va a buscar el envidioso? Buscar la manera de encontrarte algo malo para criticarte. No se prenden esas cosas. Amén. Siempre va a haber gente. No le tenga miedo. No hay eso de que por ahí vinieron. Pastor, yo creo que me oren contra la envidia. Mire, yo no sé orar en contra de la envidia. Es más, la Biblia no enseña a orar en contra de la envidia. ¿Sí? Maldigan ellos. Siempre va a haber gente que va a decir cosas malas. Siempre va a haber gente que va a desear cosas malas. Siempre va a haber gente que lo va a envidiar. ¿Me entiende? No le tenga miedo. Eso no puede llegar. Eso es un sentimiento malo, humano, influenciado muchas veces por cosas diabólicas. ¿Sí? Así que no se haga problema y deje de preocuparse. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo, yo lo he vencido. ¿Sí? Es decir, viene el león rugiente, por acá, por allá. No te aflijas, ya fue vencido. Amén. ¿Sí? Así que ya deje pasar todas esas cosas. Cuarta enseñanza, tenemos que tener en claro, ¿quién te bendice? ¿Quién te bendice? Entonces vos crees que hay un demonio que puede decir, Dios no puede bendecir, yo voy a maldecir, yo voy a prevalecer. No. Y hoy vamos a aprender un poco sobre eso. Amén. ¿Quién te bendice? Dios. Entonces tranquilízate, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? Con toda perseverancia y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en el Señor. Entonces, ¿qué tengo que aprender, gente? ¿Quién me bendice? Es el Señor. Ponen las cosas en la mano de Dios. ¿Viste cómo Dios va respondiendo cosas en la iglesia? Amén. Entonces, ¿por qué no te va a ir bien a vos si Él está bendiciendo? Amén. Y si algo Él bendijo, ay de aquel que se pone en contra de lo que Dios bendice. Ya es problema del que se pone en contra. Amén. Quinta enseñanza. Cuando comienzo a creer en la maldición, sin darme cuenta estoy dejando de creer en mi fuente de bendición. Aquí es una de las trampas que el diablo ha usado por mucho tiempo en las iglesias. Y es que uno, sin darse cuenta, empieza a creer en la maldición. Pero no es que uno sea tonto, realmente uno empieza a ver que le va mal. Que me pasa esto, que no me pasaba antes, que he perdido aquello y que no sé qué me ocurre. ¿Me está entendiendo? Lo que tenés que hacer en ese caso, ya vamos a aprender un poquito más sobre el tema, pero lo más importante es no estar al pendiente de esas cosas, porque ahí es donde uno cae en la trampa del diablo. Mire, gente, yo he leído mucho sobre estos temas. Y sabe, de todo lo que he leído, me doy cuenta que muchas veces hay gente que nos quiere hacer aprender hasta lo que hace la gente en las tinieblas para poder deshacer esas cosas. No, no es así. No es así. Si Dios nos bendice, no tenga miedo de que le pasen cosas malas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Job? ¿Quién le había hecho todo ese daño a Job? El diablo. Pero ¿cuál era la visión de Job? Job tenía los ojos puestos en Dios y él podía decir, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, alabado sea su santo nombre. ¿Quién es tu Dios? Entonces, si pasás por tiempos difíciles, es tiempo de meditar, de pensar, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué estoy así, Señor? Y Dios te va a hablar y vas a ver que eso que parece feo va a terminar transformándose en una bendición en tu vida. Amén. Pero no le creas a la maldición.
Sexta enseñanza, para poder entrar en bendición, es decir, pasar de maldición a bendición, es necesario que me arrepienta de haber creído en el poder de la maldición. Este es el punto donde muchos hermanos se sienten trabados. Llegan a creer que les tiene que ir mal porque algo les está pasando. Y sin darse cuenta, ponen más énfasis en lo malo que en Dios. Son gente que en lugar de atribuir poder a Dios, le atribuye poder al diablo. ¿Me comprende? Yo he conocido hermanos así. Y entre ellos, por ahí hay un hermanito que cada vez que se acerca a hablarme, me dice de otra congregación, ya tiene una formación diferente. Me dice, ¿cómo está, pastor? Me imagino las luchas que usted tendrá. Y yo digo, bueno, sí, obvio, como todo siervo de Dios, pero no estoy mal, estoy bien, estoy contento, ¿sí? Porque usted debe sufrir tantas cosas. Ya lo miro nomás, así. Pues yo sabe lo que me pasó y ya me cuenta una de él. Le hablé a fulano de Cristo y el enemigo me estaba esperando a la vuelta de la esquina. ¡Fua! Me dio esto, invertí aquello y me robaron. Pero ustedes se ríen, pero hay gente, hermanos, que piensan así. Que piensan una de cal y otra de arena, ¿sí? Dios me da y el diablo viene, se enoja y me quita. No tiene por qué ser así. Si vos estás bajo el poder de Dios, ¿qué se tiene que meter el diablo con vos? Muchas veces somos nosotros los que le atribuimos ese poder. Con nuestra boca, hablando mal de nosotros, no bendiciéndonos. Con nuestra manera de actuar delante de Dios, le estamos dando lugar al enemigo. Pero no es porque el enemigo tenga poder, nosotros le estamos atribuyendo poder, que es muy distinto. Amén. Entonces atribuir poder al Señor. ¿Quién te va a sacar de todo mal? Pensá en un problema que tengas, en un problema grande. ¿Quién te puede sacar de ese problema sino Dios? Y entonces, ¿por qué no te vas a alegrar y no te vas a acercar a Dios? ¿O vas a ser tan cabezón de decir, no me merezco que Dios me saque? Porque así nos miente el diablo, así nos enreda el diablo, y muchas veces nosotros pensamos, no, está bien que yo ande mal. Como les contaba, ¿se acuerdan lo que les contaba en la bicicleta el domingo pasado? ¿Se acuerdan? ¿Quién no cree que bueno, qué va a hacer? Hay que sufrir en la vida. No, hermanos, yo creo que como hijos de Dios en algún momento tendremos muchas cosas que sufrir, pero la vamos a sufrir con un sentido de Dios, ¿me entienden? Los siervos de Dios no sufrían por sufrir, sufrían porque estaban haciendo la voluntad de Dios, y ese estar haciendo la voluntad de Dios le daba la fuerza para sobrepasar los sufrimientos. Amén. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a la segunda parte de esta palabra, que sería ¿quién te bendice? 2, como en las películas, ¿sí? Ahora va a tener usted ¿quién te bendice? Dios. La séptima enseñanza que vamos a aprender, y con esto damos por concluido este tema, es la siguiente: bendición o maldición dependen de tu elección. De vos depende el estar en bendición o el estar en maldición. ¿Quiere ver un pasaje que lo respalde? Deuteronomio 30:19. Búsquelo rápido en su Biblia. Mire lo que dice Dios. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, 30:19 de Deuteronomio, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, es como que yo ponga acá un cable pelado, ¿sí? Y un cable cubierto. Un cable con corriente, ¿sí? 220. Entonces yo le digo, mira hermano, aquí tienen el cable pelado y el cable bueno.
elijan tocar el cable bueno. No me van a tocar el cable pelado porque se me los van. ¿Está entendiendo? ¿Usted qué elegiría? El cable cubierto, ¿verdad? Ninguno va a elegir el cable pelado, ¿verdad? ¿Verdad? Menos va a venir descalzo a tocar el cable pelado, ¿sí? ¿Por qué será que Dios le dice así al pueblo? Dígame, si yo le digo hoy, hermano, ¿qué quiere elegir usted? ¿Bendición o maldición? ¿Qué elige? ¿Qué elige? Bendición. Si yo le digo, ¿qué elige, hermano? ¿Vida o muerte? Vida. ¿Por qué será que Dios le dice eso? ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque el ser humano tiene un gran poder en su elección, en su voluntad. ¿Se acuerdan que Dios al ser humano lo hizo libre? Le dio libre albedrío, es decir, la libertad de decidir lo que quiera, aún en contra de Dios, que no somos títeres, que Dios nos puso y puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo, ahí están los árboles, comé, pero de este no, porque si comés morís. Era lo mismo, le estaba poniendo la elección de la vida y de la muerte y eligió la muerte. Y ahora Dios le dice a su pueblo, les pongo la bendición y la maldición. Ahora, ¿por qué? Pregúntese usted, ¿por qué a través de los tiempos, si usted lee la Biblia, ¿por qué a través de los tiempos pareciera ser que el pueblo de Dios elegía el cable pelado en lugar del cable que no le iba a hacer daño? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar? Ahora se lo pongo diferente. Mire, gente, yo tengo acá un cable pelado y acá un cable que no pasa nada. Usted va a seguir vivo, con su triste vida, por supuesto. Sí, eso le digo, usted no tiene triste vida, pero en esto valga, ¿sí? Pero acá tiene usted un cable que yo no le llamaría cable pelado, yo le llamaría el cable de la felicidad. Porque si usted toca este cable, le voy a poner en su cuenta, obvio, tiene que tener una cuenta, $1.000.000, para que lo disfrute como quiera. ¿Qué se va a poner a pensar en la muerte? No piense en sus hijos, no piense en su futuro. Mire cómo le allana la vida a todos los que vienen después de usted. $1.000.000. ¿Y ahora cuál elige? Cubierto, dice la Nidia, no quiere dejarme $1.000.000. ¿Me entiende cómo es el diablo? Si vos tocas este cable pelado, ¿viste esa chica que yo te he visto, que vos la mirás y que pensás que es imposible? Va a estar ahí. Te va a buscar ella a vos. ¿Viste esa familia que vos quisieras formar y que vos ya, por supuesto, no la podés formar? Yo te la puedo dar. ¿Viste ese trabajo? ¿Viste esa posición social? ¿Viste ese título que tanto querés? Yo te lo puedo dar. Tenés que tocar nomás el cablecito pelado. Y ya está. ¿Me está entendiendo cómo funciona? El diablo sabe el poder que tenemos nosotros en nuestra decisión. Cuando usted se determina a creer algo, eso va a ser. Entonces el diablo pretende que usted mismo le preste su boca para maldecir, porque él no lo puede hacer. Es usted el que tiene que elegir. ¿Me está entendiendo o no? ¿Más o menos? Deuteronomios 11, 26 y 28. Dice aquí una vez más el Señor a su pueblo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escuche bien. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Aquí nos aclara un poquito más. Elegir la bendición tenía que ver con elegir obedecer a Dios. Elegir la maldición tenía que ver con elegir todo lo contrario.
Y aquí el diablo se las ingenió para generar en el mundo